¿Cómo se encuentran, alumnos? ¿Qué tal? Bien, decidí hacer este video pues, para detallar un poco la clase, ya que no se vio de una manera extensiva. Vamos a explicar algunos detalles que faltaron acerca del tejido epitelial, que fue la clase del día 11 de junio. Bien, como definición, vamos a decir que el tejido epitelial es un tejido formado por una o varias capas. De acuerdo a eso, también vamos a tener una clasificación. Tiene capas, estas capas están formadas por células que están muy juntas, muy pegadas, muy adheridas entre sí. Y este tejido epitelial es una de sus funciones, la más importante quizás, es de recubrir todas las superficies de un organismo, ya sea superficies externas o superficies internas, como en las cavidades de los órganos huecos, como el estómago, el útero, la vejiga, etc. También pueden formar algunas glándulas, como las glándulas sudorípadas, glándulas sebáceas, etc. Debemos recordar que la piel hasta hoy en día es considerada el órgano más grande del cuerpo. Y hay que también hacer una distinción entre piel y tejido epitelial. El tejido epitelial forma parte de la piel. La piel es un órgano y un órgano es un conjunto de tejidos. Entonces, el órgano llamado piel tiene en una de sus capas al tejido epitelial. Este tejido epitelial tiene su origen en las tres capas embrionarias, tanto en el ectodermo, mesodermo y el endodermo. Características. Las características de ese tejido epitelial son la cohesión celular, lo que mantiene juntas a las células, y esta cohesión molecular o celular se va a dar a través de desmosomas y hemidesmosomas. Otra característica es la presencia de una lámina basal que podemos ver en la imagen. Explicamos un poco eso en clase también. La lámina basal, que es de donde provienen todas las capas de la célula, es un tejido avascular, lo que significa que no tiene vasos sanguíneos. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo se nutre si no tiene vasos sanguíneos, que son conductos por el cual la sangre circula? Si no hay vasos sanguíneos, ¿cómo tiene contacto con la sangre? ¿Cómo se nutre? Bueno, el tejido epitelial se va a nutrir gracias al tejido conectivo que está debajo de la lámina basal. El tejido conectivo o conjuntivo nutre la lámina basal y la lámina basal nutre las células epiteliales. Tiene una gran regeneración, ¿no? El tejido epitelial tiene una gran regeneración y tiene muchas terminaciones nerviosas. Funciones: tiene función de protección, transporte, secreción, absorción y tiene una función receptora. En protección vamos a ver que es una capa protectora de los tejidos que están a sus costados ante abrasiones y cualquier otra lesión. Es de transporte también porque a través de él pasan moléculas que van a ser utilizadas por otros tejidos que están debajo. Secreción: hemos dicho hace un momento que el tejido epitelial también forma glándulas, por lo tanto las glándulas segregan sustancias, ¿no? Puede ser secreción de moco en el caso del intestino delgado, de hormonas en el caso del páncreas y entre otras glándulas. También es un tejido que tiene una función de absorción y absorbe luz, ¿no? Y la función receptora tiene que ver con la capacidad de recibir y percibir estímulos externos. Esto gracias a su gran nervadura, ¿no? Terminaciones nerviosas. Su clasificación: vamos a ver que el tejido epitelial se clasifica en 4 tipos. Epitelio simple, o también conocido como monoestratificado, el epitelio compuesto,
estratificado o poliestratificado, el epitelio pseudoestratificado y el epitelio de transición o transicional. Vamos a ver cada uno de ellos. El epitelio simple o monoestratificado, como su nombre lo dice, tiene un solo estrato, una sola capa, ¿no? Y en este caso tiene una división. Tenemos el epitelio simple cúbico y el epitelio simple cilíndrico. El epitelio simple cúbico o cúbico simple reviste los ductos de muchas glándulas endocrinas, glándulas que segregan sustancias hacia el interior de nuestro cuerpo, como por ejemplo la tiroides, así también como los ductos de riñón, los túbulos renales y la capa germinativa de la superficie del ovario. Si hablamos de la superficie del ovario, que son capas muy germinativas, allí esa capa está formada por epitelio cúbico simple, ¿no? ¿Por qué es simple? Porque tiene una sola capa, un solo estrato, y es cúbico porque las células tienen forma de cubos. El epitelio cilíndrico simple, una sola capa, y todas las células tienen la forma de cilindro. Este tejido se va a encontrar en el revestimiento del tracto digestivo, desde el cardias en el estómago hasta el ano. El cardias es una parte del estómago. También está en la vesícula biliar y conductos mayores de las glándulas. Puede presentar un borde estriado y también microvellosidades. El epitelio columnar simple que reviste el útero, oviductos, conductos deferentes, pequeños bronquiolos y senos paranasales ciliados. Entramos al segundo grupo, que es el epitelio compuesto, o también llamado estratificado o poliestratificado. En este epitelio estratificado va a estar formado por más de una capa y está ubicado en zonas de alto desgaste del cuerpo. No tiene sentido que tenga varias capas porque va a haber un desgaste de estas células. Aquí también tenemos una subdivisión y el tejido compuesto se divide en epitelio estratificado plano y epitelio estratificado cilíndrico y epitelio cúbico estratificado. Veamos el primero. Epitelio estratificado plano. Estratificado quiere decir que tiene estratos, tiene más de una capa, pero sus capas, las últimas sobre todo, son planas. Forma la epidermis de la piel, en la que las células más superficiales están muertas y cuyo núcleo y citoplasma ha sido reemplazado por queratina. Aquí estamos viendo el epitelio estratificado queratinizado. La superficie naranja que vemos en la imagen vendría a representar la queratina que las mismas células han formado. Esta queratina va a permitir que la piel no se deshidrate y también le da permeabilidad. Es fuerte y resiste a la fricción, impermeable al agua y casi impenetrable por bacterias. Si nuestra piel es impermeable, no permite el ingreso de agua, es gracias a la queratina. Tenemos el otro tipo de epitelio estratificado, que es el epitelio estratificado plano no queratinizado. Como ven, la única diferencia aquí es que la segunda imagen no tiene queratina. Presenta varias capas de células planas. Este tipo de epitelio lo encontramos en las mejillas, la lengua, la faringe, el esófago, las cuerdas vocales verdaderas y la vagina. Tenemos el epitelio estratificado cilíndrico. Como vemos, tiene muchas capas, pero las células de esas capas son cilíndricas. Este tipo de tejido se localiza en zonas de la faringe, en algunas partes de la uretra masculina, en algunos de los conductos excretorios mayores y en la conjuntiva ocular. El epitelio cúbico estratificado solo se encuentra en los conductos de glándulas sudorípadas y consta de dos capas de células cúbicas. Las más superficiales son las de menor tamaño. Llegamos así a los últimos grupos de tejidos. Tenemos el tejido pseudo estratificado y hay que aclarar que pseudo es prefijo de falso, ¿no? Aparentemente podríamos pensar que ese tejido tiene estratos, pero no. Lo que sucede es que hay células que no llegan a la superficie. Todas las células que ven en ese tejido empiezan de su lámina basal.
Sin embargo, no todas llegan a crecer completamente. Entonces, no podríamos decir que hay dos capas, porque todas empiezan desde la lámina basal. Este tipo de tejido lo vamos a encontrar en la mucosa de la tráquea, en bronquios primarios, en el conducto auditivo, parte de la cavidad timpánica, en la cavidad nasal y en el saco lacrimal. Por último, el epitelio de transición o transicional reviste vías urinarias desde los cálices renales hasta la uretra. Las células varían su forma de acuerdo al grado de distensión, también se llama polimorfo. Cuando hablamos de transición quiere decir que ese tejido puede estar en dos momentos. En un momento determinado puede ser cúbico, luego puede ser cilíndrico, luego cúbico, es decir, está en constante cambio, de acuerdo a la distensión que tenga ese órgano. Haciendo un resumen, vemos en esa imagen el tejido simple y el tejido estratificado. Tejido simple, una sola capa. Si tiene células planas, simple plano. Células cúbicas, simple cúbico. Si aquí tenemos el tejido simple prismático o cilíndrico también, y algunos tejidos cilíndricos tienen microvellosidades. Acá tenemos ya el tejido estratificado. Tenemos el tejido estratificado plano no queratinizado, sin queratina, y el tejido plano estratificado queratinizado. Debajo tenemos el epitelio estratificado cilíndrico, aquí le llaman prismático, y tenemos el tejido estratificado cúbico. Y por último, el de transición. En todos ellos encontramos la lámina basal, que es la que origina a las células. Bien, eso ha sido todo. Espero que aclare un poco sus dudas con este video. Y bueno, pues nos estamos viendo en clases. Hasta luego.